Señor amado, gracias por esta noche, gracias Señor porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, que tú nos has traído a pesar de la lluvia, a pesar del frío, a pesar del puente festivo o cualquier otra razón. Estamos aquí, Señor, porque tú quieres hoy hablar a nuestras vidas, Señor, porque tú tienes una palabra para darnos, Señor, tú quieres exhortarnos, consolarnos, confirmarnos, Señor, o aún también ponernos a prueba en muchas cosas que de pronto en nuestra vida aún dudamos o aún tenemos como pendientes contigo, Señor. Hoy te pedimos que cumplas el propósito por el cual envías esta palabra, Señor, y que me uses a mí como un instrumento útil en tus manos, Señor, para ser solamente un instrumento de tu palabra, Señor, para estos jóvenes, Dios, en el nombre de Jesús, amén. La prédica de hoy se llama La cárcel. Ya vamos a ver más adelante por qué se llama La cárcel. Pero para empezar, quiero introducir este tema con una pregunta que cada uno de ustedes se va a hacer y es la que está acá. ¿Cuál es tu fobia o temor más grande? Entonces ustedes pónganse a preguntarse eso, ¿cuál es mi fobia o mi temor más grande? ¿Sí? ¿A qué ustedes le tienen miedo o qué ustedes les produce pavor, terror, todo esto? Creo que todos tenemos alguna fobia, todos tenemos algo que nos produce de pronto asco o una sensación que no es agradable. Entonces quiero que cada uno de ustedes se ponga a pensar en esto, primero que todo. Puede ser de pronto un insecto. Hay muchas personas que le tenemos asco o fobia a ciertos insectos, no sé, las arañas, los ratones, cucarachas. O no algo tan ínfimo como un insecto, sino de pronto algo más grande, ¿no? Algo más profundo. Como de pronto tenerle temor a la muerte, al morirme o a una enfermedad. Bueno, hay muchas cosas que pueden ser, ¿no? Una situación que de pronto queramos evitar a toda costa. Puede ser de pronto temor a socializar, también eso también es un temor que podemos tener. O el temor a quedarnos solos toda la vida, a quedarnos solteros de pronto. O al no tener amigos, sí, hay muchas cosas. O al tener amigos también podemos temerle. Y pongámonos a examinar eso, porque puede que no sea uno solo, ¿sí? No necesariamente solo vamos a tener una fobia o un temor. Sí hay uno que es de pronto el más grande, pero podemos tener varios, ¿no? Eso también puede pasar. Y pensemos en eso, que de pronto si llega a suceder o si llegamos a estar cerca, centímetros de aquello, no vamos a poder actuar, ¿sí? Quedamos paralizados y nos sentimos completamente indefensos delante de ello. ¿Cuál fue el origen de ese miedo? Vamos a ver la raíz de ese miedo. Si ya identificamos cuál es ese temor más grande, o cuáles esas fobias, o si son varias, pues piensen todas, ¿sí? Lombrices, lo que sea. Y vamos a ver cuál fue el origen de ese miedo, porque casi siempre hay un origen, ¿sí? Y hoy les voy a contar el origen de mi temor o de mi fobia, ¿sí? Porque es más que todo una fobia. Y ustedes van a pensar cuál fue el origen de su fobia, ¿listo? El mío, como aquí lo pueden ver en la imagen, a mí me da fobia a las babosas, ¿sí? Puede parecer así como bobo, pero pues sí, a mí me da fobia a las babosas. Me parecen asquerosas. Entonces siempre es algo con lo que he luchado. ¿Y cómo se originó esa fobia mía? Bueno, yo desde chiquita fui criada por mi abuela, vivía en la casa de mis abuelos y el recuerdo que tengo así, el primer contacto que tuve con un bicho de esos fue cuando estaba en el baño de mi abuela, sentada en la cisterna y puse la mano en la cisterna y toqué ese animal asqueroso. Y eso se siente, Dios mío, es que todavía siento aquí en mi espalda lo que se siente, ¿sí? Es horrible. Ahí inició todo, ¿sí? Ahí inició mi mayor enemiga, que realmente tiene mucho que ver con la película también, ¿no? Y no sé cómo fue el de ustedes, pero a mí esa fobia o esa cosa tan boba como un bicho, ¿sí? Que me paraliza, me ha perseguido toda mi vida. ¿Por qué? Porque sí, cuando viví con mi abuela, vivíamos acá en Bogotá, pues pasó. Luego nos fuimos a vivir con mi mamá a Funza, Cundinamarca, y allí me persiguieron esos bichos, animales demoníacos, asquerosos, porque nos fuimos a vivir con mi mamá a una casa nueva, a otro lugar, no sé qué, y allá también estaban esos bichos. Y siempre yo era la que me los encontraba, o sea, mi mamá no se lo encontraba, mi hermano no, nadie, siempre era yo iba a la cocina y aparecía el bicho cuando yo iba, y así.
Después me vine otra vez a vivir a Bogotá, me casé, hice un hogar con mi hermoso esposo que está por ahí. Nos fuimos a vivir a otro lugar, a Chapinero, primero que todo a Chapinero, y luego a Teusaquillo. Y en esos dos lugares también nos siguieron persiguiendo, o a mí me siguió persiguiendo mi fobia. Esos bichitos horribles, asquerosos. Como que yo empecé a analizar la cosa y yo decía, bueno, ya sé cómo se originó el tema y es importante saber cómo se originó, porque siempre hay un origen, ¿no? Por ejemplo, tengo conocidas que, no sé, le tienen pavor a los perros y no pueden ver un perro y es porque algún perro alguna vez la mordió o lo que sea. Entonces siempre tiene un origen, ¿no? Nos damos cuenta que lamentablemente esa fobia o esa cosa que tú temes siempre te va como a perseguir, como que va a estar ahí tentándote a que tú dudes o a que tú tambalees. Y eso me pasó a mí. Y entonces vamos a empezar a mirar en la Biblia qué dice la Biblia acerca de los temores. Entonces vamos a ver primera de Juan 4:18, porque yo relaciono las fobias, o sea, no estamos hablando solo de fobias, en mi caso es una fobia, pero también hablamos de otros temores, ¿no? Como les decía, pueden ser cosas más profundas o más grandes o más complejas de superar. Y dice primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces aquí lo primero que vemos es que en el amor no hay temor. Y si nosotros hemos recibido el amor de Dios y hemos recibido ese perfecto amor de Dios, nuestros temores deben ser echados fuera. Y así lo dice muy claramente la palabra. ¿Qué pasa si seguimos en temor? Si seguimos en temor tenemos castigo, ¿sí? No vamos a estar tranquilos, no vamos a tener paz, no vamos a poder confiar y vamos a seguir teniendo una vida llena de dudas, de inseguridades y una vida lejos del amor de Dios. A Dios efectivamente no le agrada el temor. Vamos a ver otros versículos donde nos aclara esta idea, pero principalmente si vemos aquí dice, contrasta lo que es el temor con el amor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la esencia del carácter de Dios, Dios es amor. Y si Dios es amor en su esencia, no puede tener comunión con el temor, ¿sí? Va completamente contrario al carácter de Dios el temor. Por eso es que nosotros debemos buscar y luchar por no temer. Ahora, la siguiente pregunta: ¿qué hace Dios al respecto? Y bueno, nosotros sabemos cómo es esta historia, ¿no? La historia de la película. Sabemos que consistía en unos monstruos que asustaban niños, pero en algún caso también sucedió que el monstruo se asustó por los niños y viceversa, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando esta idea de lo que estamos viendo de la fobia y de los temores con aquellos que tememos. ¿Y qué hace Dios al respecto de nuestros temores? Como les venía contando en mi historia, lo primero que Dios hace es que Dios comienza a probarnos en medio de esos temores. Dios empieza a ponernos esos temores así, de frente. Sí, porque Dios quiere que nosotros seamos valientes, porque Dios quiere que nosotros seamos fuertes y Dios nos va a probar con eso que más odiamos. Efectivamente lo va a hacer. Yo he escuchado muchas historias de amigos, de gente que conozco que le sucede. Por ejemplo, una amiga le tenía o le tiene, pues no sé si todavía, no le gustan los gatos y odia a los gatos y le tiene fobia a los gatos y fuchi gatos. No sé por qué, se me hace raro, pero bueno. Y ella era tan desordenada, pero tan desordenada en su cuarto, cuando joven, que una vez debajo de una mano de ropa que ella tenía, le nació una camada de gatos. O sea, ¿sí? Algo extremo, asqueroso, pero así pasó, ¿sí? Y la fobia que ella tenía, le nacieron a esos gatos, porque los gatos son lindos, pero cuando nacen, yo no creo que sean tan lindos, creo que son sin pelo, o sea, no, sí, o sea, no. Pero pues igual era su fobia, entonces le nació en su alcoba una camada de
de frente, ¿sí? Lo más directo que pueda. Puede que a usted no le pase eso, ¿sí? A mí no me iban a hacer un nido de babosas en mi cuarto, bueno, tampoco. Pero sí, como les dije, a cada casa donde yo fui, donde viví, creo que siempre me persiguió ese animal. A donde fuera yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y por eso les quiero decir a ustedes que se preparen, ¿sí? Si de pronto no han sido probados en esto, ¿sí? En sus temores, en enfrentar sus temores de frente, tienen que hacerlo en algún momento. Y el Señor efectivamente va a hacer esto y no es casualidad, o sea, de verdad, nada de lo que pasa en nuestras vidas es casualidad. Con Dios no existen las casualidades. Con Dios solamente existe una voluntad perfecta, que es lo que Él permite en nuestras vidas cada día, y Él va a hacer que enfrentemos nuestros temores con un propósito. Y ese propósito siempre va a ser crecer espiritualmente y ser más fuertes para todo lo que Él va a pedir que nosotros hagamos. Y ahora, ¿por qué no debemos tener miedo? Bíblicamente, ¿por qué no debemos temer? ¿Sí? Todos somos hombres débiles, seres humanos, sin importar nuestros contextos o historias, y todos en algún momento vamos a tener temor. Por eso en algún momento esto lo tendremos que tener claro y lo tendremos que aplicar. Y dice Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. Bueno, no sé si conocen la historia de Job, pero Job fue un hombre, según la Biblia y según lo que Dios mismo dice de él, fue justo, íntegro, prácticamente intachable, ¿sí? Como que no tenía nada por lo cual él pudiera ser juzgado. Y hubo un momento en que Satanás le pidió permiso a Dios de tocar la vida de Job, y efectivamente Dios le dio el permiso. Y lamentablemente Job, a pesar de ser justo, de ser íntegro, pues sufrió unas de las mayores calamidades del universo, que fue que se le murieran sus hijos, murieran su ganado, o sea, económicamente mal, también enfermedades, todo lo peor que le podía pasar, las peores malas noticias, él las recibió. Aún así, él no murió, aún así fue conservada su vida. Pero a pesar de esa integridad o de eso intachable que era Job, vemos que hubo un momento en que él temió. Y efectivamente ese temor que tuvo Job no fue sano, ¿sí? No debió haber temido, porque ahí dice claramente que él temió eso, y que eso que temía le aconteció. O sea, como que Job no estaba tan confiado, tan seguro en Dios, no estaba tan firme en su fe para decir, bueno, yo estoy tranquilo, yo vivo mi vida feliz y ya, porque Dios tiene el control. No, Job como que siempre estaba preocupado. ¿Y si me quedo sin dinero? ¿Y si le pasa algo a mis hijos? ¿Y si me enfermo? ¿Sí? Como que él temía esas cosas, y efectivamente sucedieron. No quiere decir que todo lo que temamos nos va a pasar, pero puede que sí, a él le sucedió. Y así como muchas veces a lo que nosotros le ponemos fe puede que suceda, también a lo que le ponemos temor puede que suceda, porque Dios lo permite. Y en este ejemplo podemos verlo, pero también quiero traer otro ejemplo, que fue lo que pasó hace poco con la época de la pandemia y todo esto del COVID. Yo me di cuenta personalmente con gente cercana que las personas que más temor le tenían al COVID, o que más estaban así todos escandalosos y todos, ¿cómo se dice eso? Quisquillosos, y mejor dicho, se ponían 3,000 tapabocas, no salían a la puerta de la casa, no pedían domicilios, no salían ni a mercar. O sea, mejor dicho, era gente que estaba con el tema del COVID muy cansona, ellos fueron los primeros en contagiarse. Eso pasó con gente que yo conozco. Y eso es lo que puede suceder, ¿sí? O sea, si uno teme y teme, pues Dios como que dice, ay, bueno, pues que le pase lo que teme para que aprenda a tener fe y a confiar en mí. Y eso puede pasar, y eso ha pasado. Entonces, lo primero por lo cual no debemos tener miedo es porque aquello que nosotros tememos nos puede llegar a acontecer. Segundo, dice Romanos 14:23 que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo contrario a la fe es pecado. Entonces es muy fácil pecar, porque cuando yo dudo estoy pecando, porque cuando yo tengo temor estoy pecando, porque cuando yo tengo miedo estoy pecando.
entonces no debemos tener miedo ni temor porque es pecado. Es contrario a la fe y al amor que hemos recibido de Dios. Y siguiente punto, y aquí está el nombre de nuestra prédica y porque la prédica se llama La cárcel. Yo veo prácticamente ese miedo o ese temor como una cárcel en la cual estamos encerrados, así como el muñequito. Y estamos así como que no podemos salir y que no sabemos qué hacer y estamos encerrados en esas inseguridades, estamos encerrados en esos temores, en de pronto también argumentos que levantamos en nuestras mentes, dudas, frustraciones, muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas veces también son pensamientos negativos, mi mismo yo, mi misma carne, ¿sí? Mi misma alma, mi mismo corazón que es engañoso y que realmente uno dejarse llevar por esas emociones es estar encerrado en una cárcel del temor. Y Dios no quiere que nosotros estemos esclavos ni encerrados, sino Dios quiere que nosotros experimentemos la libertad en Cristo. Y dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces vemos que cuando nosotros estamos temiendo o estamos ahí como tambaleando en nuestra fe en Dios, estamos sujetos a un yugo de esclavitud. ¿Qué es un yugo? Es una carga, es una pesada carga, ¿sí? Es algo que nos mantiene amarrados, ¿sí? A algo. Y eso no permite que nosotros seamos verdaderamente libres en Cristo. Y parte de la obra que Jesús hizo en la cruz no solamente fue darnos salvación y vida eterna y todo lo que viene con la glorificación futura, sino también esa libertad en Cristo. Y esa libertad la debemos experimentar en la vida actual. No es algo que solamente lo vamos a gozar en un futuro, en la eternidad, sino que también es una promesa para nuestra vida actual, el ser verdaderamente libres en Cristo. Y el último punto por el cual no debemos tener miedo es porque el espíritu que hemos recibido no es de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces ahí volvemos a ver ese amor, volvemos a ver cómo se contrasta ese temor con ese amor. Y no solamente es de amor el espíritu que hemos recibido, sino hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y al nosotros pertenecer a la familia de Dios y al ser adoptados por Dios y al reconocer que somos sus hijos y que tenemos esa identidad de hijos, nosotros podemos ser librados de nuestros temores. Recordemos que esos temores nos hacen como ser inseguros y que esa inseguridad muchas veces también la tenemos por de pronto la falta de identidad que podamos llegar a tener. Y esa falta de identidad ocurre porque de pronto nuestros padres no fueron perfectos, porque tenemos ciertas falencias, ciertos vacíos emocionales en nuestras vidas o ciertas cosas que sanar. Y a través de todo eso, el Señor hace una restauración al adoptarnos en su familia. Y científicamente está comprobado que el Padre es el que da firmemente esa identidad, o sea, la figura paterna es la que da esa identidad en cada uno de los hijos. Y si nosotros no hemos reconocido a Dios como nuestro Padre, pues no tenemos una identidad marcada, no tenemos una seguridad en Él. Y solo a través de ese espíritu de adopción podemos también librarnos de nuestros temores. Y ahora, ¿cómo enfrentamos estos miedos? Como les decía, a veces uno ve esos miedos, esos temores inalcanzables, imposibles. Los que tienen fobias parecidas a las mías, como de un bicho, o sea, una cosa tan, lo puedo aplastar y ya. Realmente es así.
es como ilógico, ¿no? Antes el pobre bicho está asustado porque yo lo puedo matar en 5 segundos. Y lo vemos también en esta imagen. Boo era la que le tenía miedo al principio a Sullivan, ya después fue al contrario. Sullivan le tenía miedo a Boo, ¿sí? Y todos los monstruos le tenían miedo a los niños y así. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, primero que todo, y reconocer primero que todo que aquello que nos produce miedo no es más grande que el que está con nosotros. Y el que está con nosotros es todopoderoso. Nuestro Dios es mayor, el que está con nosotros. Entonces ninguna cosa, por más grande que podamos llegar a verla, puede ser mayor que nuestro Dios. Segundo, debemos conocer y creer y confesar la palabra de Dios. Si nosotros no creemos la palabra de Dios, no la conocemos, no la estudiamos, entonces ¿cómo vamos a tener esta seguridad? ¿Y cómo vamos a tener esta fe y esta confianza en que podemos con Dios vencer nuestros temores? Si la palabra es la que nos da esperanza, la que nos da seguridad. Tercero, debemos mantener una vida en oración y en la presencia de Dios. Debemos tener una relación personal y una comunión íntima con Dios para que podamos tener y sentir y experimentar esa seguridad de vencer nuestros temores. Y aquí quiero contarles otra historia personal mía, qué pena, pero pues es mi experiencia personal con Dios y vale mucho. Y es que cuando yo era niña le tenía temor a la oscuridad, ¿sí? Le tenía terror a la oscuridad, entonces a veces también como que me costaba dormirme en las noches y yo empezaba a llamar a mi mamá y mi mamá iba, y lo que mi mamá empezaba a hacer era, pues mi mamá ya era cristiana, menos mal, porque si no, no sé qué hubiera hecho. Y empezaba a leerme el Salmo 91. No sé si lo conocen, pero el Salmo 91 es un salmo de protección. Y ese salmo era lo único que a mí me ayudaba a dormirme, de verdad. Era como era lo que yo usaba. Mi mamá me lo leía y así yo me quedaba dormida. Ya después, o sea, era tanto como el terror que a mí me daba a veces, porque a veces yo sentía, yo no sé si era en sí opresión demoníaca, pero yo sentía algo feo y no sentía como ese tormento de no poder dormirme. Y yo pues ya después no quería llamar a mi mamá porque ya era más grande, y me aprendí el salmo y yo empezaba a repetirlo y lo repetía hasta convencerme de eso y quedarme dormida. Y vamos a ver este salmo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Como les decía ahorita, es necesaria esa comunión íntima, esa relación personal con Dios. Y cuando vemos que dice el que habita, el que mora, ¿sí? Vemos una relación personal, ¿sí? Vemos una relación continua, una relación diaria con Dios. ¿Y cómo es esa relación? Bajo su sombra, bajo su protección. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Al único al que nos aferramos cuando no sabemos qué hacer y cuando ya no podemos más. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí vemos la figura de Dios como una gallina guardando a sus polluelos debajo de sus alas. Y así es Dios con nosotros. Versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No temeremos ninguna de las cosas que puedan llegar a acontecer, a oprimirnos, a ocurrírsenos o a imaginarnos o lo que sea. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. De pronto estas cosas a las que tememos pueden tocar a otras personas, ¿sí? El COVID de pronto tocó a otras personas, a los que temían. Pero si nosotros tenemos nuestra fe firme en nuestro Dios, el Señor puede que nos libre de esto. Pero nosotros debemos mantenernos firmes en esa fe y no temer. Y quiero que volvamos a pensar y a recordar esos temores, esas fobias o lo que sea que nos pueda de pronto molestar o incomodar.
Y que examinemos todo esto que hemos visto a la luz de la palabra y cómo debemos trabajarlo y cómo debemos enfrentarlo. Dios, a través de estas inseguridades, de estos miedos, de todo esto que nos produce temor, nos está fortaleciendo, ¿sí? Dios nos hace fuertes a través de esto. Dios nos está probando y nos está formando para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ustedes se imaginan a Jesús con una fobia? ¿O se imaginan a Jesús temiendo algo? O sea, Jesús hizo lo más increíble que un ser humano puede hacer, que es entregarse como un cordero expiatorio en un sacrificio, entregarse a la muerte por unas personas terribles que ni siquiera les interesaba a él. Y vemos que él hizo todo eso sin temor. En algún momento Jesús oró al Padre y le dijo: si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y puede que muchas veces nosotros querramos librarnos de muchas cosas, ¿sí? Y puede que seamos un poco sobreprotectores con nosotros mismos. Pero el Señor es el que nos está guardando y el Señor sabe por qué va a permitir unas u otras cosas. Y si de pronto tú ya has enfrentado algunas fobias, algunos temores, algunas cosas, vas a tener que enfrentar otras, ¿sí? Es como el que le tiene miedo a las alturas y que no es capaz de pasar ni siquiera un puente peatonal. En algún momento lo va a tener que hacer y lo va a tener que superar. Porque todo esto no permite que realmente el Espíritu de Dios permanezca en nuestras vidas y nos dé una verdadera libertad. Y quiero darles un ejemplo en Génesis 50 con la historia de otro personaje de la Biblia, cómo Dios permite todo ese mal y cómo Dios permite que todo ese mal se transforme en bien para nosotros, cómo Dios a través de cada uno de esos temores, de esas inseguridades, de esas cosas que tememos, el Señor lo usa para cumplir sus propósitos y para cosas que ahora no entendemos, que ahora no sabemos, pero que en el final tendrá un buen resultado para nosotros y para la obra de Dios. Y dice Génesis 50:20. Aquí está José hablándole a sus hermanos. Para entrar en contexto, les resumo esta historia. Si no la conocen, prácticamente José fue lanzado a un pozo a morirse por sus hermanos porque ellos tenían envidia de él. Los hermanos fueron un poquito misericordiosos, entonces dije, no lo dejemos morir, pero vendámoslo, ganemos dinero con él. Entonces lo vendieron a Egipto. José siempre fue también así como Job, recto, ¿sí? Íntegro, así, perfecto. Pero aún así sufrió todo esto. Entonces, ¿qué nos deparará a nosotros? ¿Sí? Y ahí José se portó perfectamente. Aún así, él fue tentado por la esposa de Potifar, de uno de los altos mandos de Egipto. Y esta señora lo intentó violar. Y como no logró que José se acostara con ella, lo acusó de que él la quería violar. Entonces José terminó en la cárcel y bueno, eso fueron años donde José sufrió injustamente a pesar de que él era muy recto. Y todo esto por culpa de sus benditos hermanos. Pero aquí José, en su sabiduría y en su experiencia, y ya después ver todo por lo cual él pasó y cómo Dios todo eso lo usó para bien, José llegó a ser el gobernador de Egipto en ese momento para poder dar vida a mucho pueblo, dar alimento a mucho pueblo, porque hubo tiempo de escasez donde no había alimento y José fue el que recibió esos sueños para poder guardar provisión y alimento para los años que iban a haber de escasez. Pero si José no hubiera pasado por todo eso que pasó, pues esto nunca hubiera pasado y José nunca hubiera llegado a ser gobernador y a poder liderar esta batalla y a poder pues ayudar a mucha gente. Entonces aquí José se lo dice a sus hermanos cuando sus hermanos ya se encuentran así como un poco ya humillados y arrepentidos. José les dice: ustedes pensaron mal contra mí, ustedes me querían hacer lo peor por la envidia, pero Dios encaminó ese mal en bien
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces tenemos que tener esa seguridad muy clara en nosotros, en que todo lo que Dios permita en nuestras vidas tendrá un propósito para nuestro bien, y no solo para nuestro bien, sino también para el bien de los demás. En este caso, la fobia mía de esas babosas les puede llegar a ser para cada uno de ustedes inspiración en cada una de sus fobias o de sus temores, para que ustedes también puedan enfrentarlos y vencerlos como a mí me ha tocado. Entonces vemos que todo esto, por lo que nosotros hemos pasado, Dios lo va a usar para bien. Dios es experto en transformar el mal en bien. Y aquí vemos que debemos reconciliarnos con nuestros temores. Eso es lo que yo quiero llegar a concluir acá, que podamos reconciliarnos con nuestros temores, vencer nuestros temores, enfrentar nuestros miedos. En medio de eso, hacernos fuertes, fortalecernos en Dios y llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Ese joven, esa jovencita que Dios quiere que seamos, ese esposo, esa esposa que Dios quiere que seamos, ese hijo, esa hija que Dios quiere que seamos, ese hermano, esa hermana que Dios quiere que seamos. Y que podamos confiar plenamente en el poder de Dios en nuestras vidas, porque ¿cómo más vamos a aprender a depender de Dios sino a través de estas pruebas, de estos temores y de todo aquello que nos produce inseguridad? Solo a través de enfrentarlos y del poder de Dios y de tener una relación con Dios vamos a poder vencerlos. Entonces quiero por favor pedirles que se pongan de pie y vamos a orar para entregar cada una de estas cosas que de pronto han traído hoy a memoria. Y no solo eso, sino que en algún momento, cuando ya enfrentemos ciertas cosas, vendrán otras. Cada vez tendremos más cosas que enfrentar y Dios va a estar con nosotros. Eso es lo que quiero que sepamos, que Dios va a estar allí ayudándonos en medio de nuestras inseguridades y en medio de nuestra debilidad. Debemos creer y confiar plenamente en que ya hemos recibido esa libertad que Cristo nos ha dado en la cruz. Es una libertad que no la logramos nosotros mismos, es una libertad que Cristo ha logrado en la cruz. Entonces sepan que el vencer nuestros temores, el enfrentar nuestros miedos, no va a depender de nosotros mismos o de nuestro poder o de nuestras fuerzas o de mi berraquera. No, va a depender completamente de Dios, pero debemos rendirnos por completo a Él. Por eso hoy quiero que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Y Señor, hoy te agradecemos, Dios, porque sabemos que tú has estado cada momento de nuestras vidas, Señor. Porque tú en medio de nuestras inseguridades, tú en medio de nuestros temores, Señor, estás obrando. Porque tú en medio, Señor, de esas pequeñas cosas o grandes cosas que nos pueden llegar a atormentar, Dios, tú te vas a glorificar. Y a través de cada una de estas cosas, Señor, podemos conocerte, podemos estar quietos y conocer que tú eres Dios y que tú serás exaltado en las naciones. Que no dependemos de nosotros mismos, que nosotros mismos no somos suficientes, porque somos débiles, porque somos seres humanos imperfectos, Señor, llenos de inseguridades, llenos de argumentos, llenos de pensamientos negativos, llenos de dudas, llenos de tantas cosas, Señor, que de pronto nos aferran al pasado, Señor, que nos quieren mantener esclavos al mundo, esclavos a una persona, esclavos a nuestro pecado, esclavos a nosotros mismos. Y hoy te pedimos, amado Rey, que nos llenes de fe, de esa fe sobrenatural, de esa paz sobrenatural que solo tú nos puedes dar, esa fe que vence en el mundo, esa fe que todo lo puede a través de tu poder, Señor, y que podamos aprender con cada circunstancia de nuestras vidas a depender completamente de ti, Señor.
a saber que tú eres el único suficiente para nosotros, Señor, y que no necesitamos a nadie más fuera de ti, Señor. Hoy te pedimos que te perfecciones en nuestras debilidades y que nos ayudes a vencer nuestros temores, Dios, que tu perfecto amor eche fuera todo temor, que sepamos y estemos seguros de que somos tus hijos y de que si tenemos tu identidad, Señor, no necesitamos la aprobación del mundo ni de nadie más, porque en ti estamos seguros, porque tú eres suficiente y eres todo lo que necesitamos, Señor. Te agradecemos, Dios, porque todo lo que tú permites es por nuestro bienestar, es para nuestro bien, y aún también para usarnos para poder bendecir a otros, Señor. Hoy te pedimos que podamos aprender a confiar en ti para también enseñarle este principio a otras personas, a personas que de pronto no te conocen, Señor, y que en medio de las dificultades de sus vidas no tienen a quién correr. Pero hoy te agradecemos porque podemos correr a tus brazos de amor y estar seguros en ti. Te pedimos perdón si en algunas ocasiones hemos ido a otro lugar o a buscar consejo donde no debemos, o a buscar refugio en otros brazos fuera de ti. Y te pedimos que solamente tú seas suficiente para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.